Buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Es nuestra hora de las 7:30 de la palabra del día. Sí, de la palabra de Dios de cada día a una vida cada vez más misionera, con el Señor enviados a crear este reino que está en parte en nuestra mano. Seguimos, estimados oyentes, con el interesantísimo libro de sabiduría. Saben ya que es el último libro del Antiguo Testamento, unos 50 años antes de Jesús, escrito en Alejandría, ya en griego, porque ya cada vez más crece la influencia del griego, como saben. Por eso todo el Nuevo Testamento está en el horizonte cultural de la lengua griega y se escribe en griego. Libro de la sabiduría, hoy capítulo 7. Ustedes dirán, ¿qué cosa? No he contado, unos 20 premios, unos 20 cualidades que tiene la sabiduría hoy. Trae todo. Pero sobre todo lo que hoy recuerda, ustedes van a pensar también, cuando habla por ejemplo, que la sabiduría renueva el universo, o la sabiduría es como un espejo de la actividad de Dios. Quiere decir que Dios sigue siendo activo, sigue siendo el creador. Enseguida nosotros recordamos la palabra del prólogo de Juan cuando dice, la palabra era Dios y la palabra, todo se creó por la palabra. No todas las cosas fueron hechas por la palabra y nada se fue hecho sin la palabra, sin la sabiduría. La sabiduría es creadora. Por medio de la palabra, por medio de la sabiduría, se creó todo. Y se sigue creando. Por eso, después en el Nuevo Testamento, cuando hoy hay un diálogo con Jesús, últimas 2 semanas, 3 del año, sobre el fin del tiempo. El fin del tiempo, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y el Señor muy inteligentemente, naturalmente, les dice, bueno, no vayan a pensar que así de golpe ahí va a venir, sino viene despacio. No será fácil decir de ahí o de allá está. Es una transformación lentamente que las cosas de Dios estarán venciendo las cosas del sin Dios. Y bueno, aquí estamos entonces un domingo, jueves que sobre todo tiene otro centro, la liturgia, el Salmo 118, la palabra. La palabra permanece para siempre. La palabra es esta sabiduría que es creadora, como dice el prólogo de Juan, ¿no? No hay nada que no fue hecho por la palabra. Todas las cosas, sin sabiduría. Sin la sabiduría no hay nada. Ella es la fuerza de un extremo al otro, dirá el libro. Bueno, Manuel, ahí estamos. Vamos a poner un poco de música para nuestros oyentes aquí y vamos entrando en esta lista fantástica de cualidades, virtudes que tiene la sabiduría. Hay 20 o más. Bueno, es cierto, porque es la fuerza creadora de Dios. Eso es su sabiduría. Libro de la sabiduría, esta semana, capítulo 7, hoy. Mañana seguiremos. Capítulo 7. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz. En la sabiduría hay un espíritu sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, toda la sabiduría. La sabiduría, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno,
sabiduría que todo lo puede, lo observa todo, sabiduría, penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, en los puros, hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de la pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella, la sabiduría, es el fruto del poder de Dios. Es una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzar la sabiduría. Ella es resplandor de la luz eterna. Ella, la sabiduría, es un espejo muy bonito. La sabiduría, un espejo sin mancha de la actividad de Dios. Repito, la sabiduría, un espejo sin mancha de la actividad de Dios. La sabiduría. Una imagen de su bondad. Aunque es una sola la sabiduría, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva ella, la sabiduría, renueva el universo, de generación en generación. Entra en las almas santas, para ser amigos de Dios y de los profetas. Ella, la sabiduría, en efecto, es más radiante que el sol, supera todas las constelaciones, es más luminoso que la misma luz, fíjense. La sabiduría más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche, pero no, contra la sabiduría no prevalece ninguna oscuridad. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro. Todo lo administra de la mejor manera. Es palabra de Dios. Estimados oyentes, no hay que sorprenderse, ¿no? Todas estas cualidades, virtudes, son todos de Dios. Están para Dios todo lo que cuenta la lectura de hoy. Ella es, tú mismo dice, es la expresión del poder de Dios, la sabiduría. O ella es el resplandor de la luz eterna, que naturalmente es Dios. Lo que llama la atención, sobre todo la actividad. ¿Han escuchado? El espejo sin mancha, ¿de qué? Espejo sin mancha, pero sin mancha. Se ve todo bien. Se ve la actividad de Dios en la sabiduría. Ella, enseguida pensamos en el Logos, en la encarnación, en Jesús. Es el espejo sin mancha de lo que Dios hace. Actividad de Dios. Y sigue. Ella renueva el universo. Por eso, nosotros pensamos enseguida, se acuerdan en la palabra de Dios que crea todo. La palabra, la sabiduría y palabra, poco lo mismo. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, por medio de la sabiduría. Todas las cosas. Génesis o prólogo, Juan capítulo 1. Todo. Ahí estamos por la creación de Dios. Y lo interesante es que en la misma luz del día no puede contra la sabiduría, porque dice el autor, la noche se apaga la luz y viene la oscuridad y tenemos 10 horas de noche, pero contra la sabiduría no. La sabiduría nunca se apaga, nunca cede a la oscuridad. Sabiduría supera, prevalece contra todo mal. Bueno, aquí ven ustedes, es poesía. Es también un poco para el final del año no perder el optimismo de que Dios hace las cosas bien porque Él es el
bien en persona. Es la vida y el amor en persona. Ahí estamos. El Logos se hizo, la palabra de Dios se hizo uno de nosotros, como dice. La palabra, Dios creó la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan, ahí está. Bueno, vamos a poner un poquito de música, Manu, y después pasamos a esta hermosura del Salmo 118, que habla, en lugar de sabiduría, de la palabra que nosotros aquí tenemos frente a nosotros para poder entregarla a ustedes. Salmo 118. Voy a leer y rezar con ustedes antes de repasar brevemente con ustedes la riqueza de este salmo, el verso responsorial que eligió la liturgia. Tu palabra, Señor, ahí estamos, oh sabiduría, tu palabra, Señor, permanece para siempre. Lo creemos con nosotros. Tu palabra permanece para siempre. Primera estrofa, Salmo 118, pequeña introducción, sigue la línea de la primera lectura del libro de sabiduría. Dice después el Salmo, la sabiduría había dicho que la palabra o la sabiduría renueva el universo. Ahí estamos. Renueva el universo, el Salmo está de acuerdo. Porque el Salmo dice ahora es la palabra eterna que renueva el universo. El Creador que es creador siempre, desde el Génesis. ¿Se acuerdan? 7 veces dice el libro de Génesis, primer capítulo. Dios habló y se fue y pasó. Dios dijo y se creó el hombre. Dijo y se creó la luz. Dijo. La palabra es también la verdad. Es la que sale de Dios, que ilumina a todas las generaciones, mantiene la tierra, dice el salmista. Es verdad que mantiene la tierra. Su palabra o su sabiduría, como quieran. Logos. Estoy rezando con ustedes la hermosura de la primera estrofa. Salmo 118. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Así comienza el Salmo. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Nuestra palabra de las 7:30. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo. Y más, tu verdad, Señor, tu palabra y tu verdad, permanecen por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra, ella subsiste. Afirmó la tierra y subsiste. Segunda estrofa. Todo subsiste, dice nuestro autor, según la voluntad y los decretos o la palabra de Dios, todo como Él quiere. Porque en Él tiene, en la palabra, en Dios tiene todo su origen, sigue su destino como Él quiere. El salmista hoy lo sabe de experiencia, sabe. La palabra eterna del Señor, que es Jesús, uno de nosotros, la palabra eterna que se hizo hombre, ilumina al hombre, le da inteligencia. Ilumina y le da inteligencia. Grandes palabras hoy. En el Salmo 118 rezo con ustedes. Todo subsiste hasta hoy conforme a tu palabra. Porque todas las cosas te están sometidas. La explicación de tu palabra ilumina. Intentamos, ¿no? La explicación de tu palabra ilumina, da inteligencia al ignorante. Segunda estrofa termina así. La explicación de tu palabra ilumina. Y la primera línea era, ¿se acuerdan? Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Pongan también tu sabiduría.
Primera lectura. Tercera estrofa. Sabiduría, hemos leído en la primera lectura. La sabiduría había dicho que ella es, ¿se acuerdan? La imagen de la bondad de Dios. Es la imagen de la bondad de Dios. Y el salmista ve en la palabra de Dios esta luz. La luz de su rostro, así lo llama. La luz de su rostro. Nuestro salmo de hoy termina después con una petición muy sentida, muy personal. Que podamos, por favor, vivir. ¿Para qué? Vivir para alabar a Dios. Que podamos vivir para alabar a Dios y que la justicia de Dios sea nuestra ayuda. ¿Cierto? Así que ven toda una teología en el Salmo 118. Rezo con ustedes la tercera estrofa. Que brille, personal, que brille sobre mí la luz de tu rostro. Enséñame tus palabras, tus preceptos. Que yo viva y pueda alabarte siempre, Señor, y que tu justicia venga en mi ayuda. También hoy, jueves, que tu justicia o tu palabra venga en mi ayuda, o tu sabiduría, como quieran. Como leemos el libro de sabiduría, hemos leído unos 20 virtudes que tiene la sabiduría. Aquí estamos, repito, para ustedes rezando el verso responsorial. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Pasemos juntos al Evangelio. Estamos siempre con Lucas, todavía 2-3 semanas. Ya estamos en el capítulo 17 y como es el fin del año, también hay momentos ahora de pensar en el fin, el día del Señor, etc. También un poquito de apocalíptica, del tiempo de Lucas, etc., del tiempo, los 2-3 siglos por Jesús. Mucho. El Hijo del Hombre no puede faltar, que viene sobre las nubes en Daniel. Vamos a ver en 2 semanas. Lucas 17. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes, o debe estar. Jesús dijo también a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán a ustedes, está aquí o está allá, pero no corran a buscarlo. Como un relámpago brilla de un extremo al otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre cuando llega su día. Pero antes tendrá que sufrir el Señor. Antes tendrá que sufrir mucho. Será rechazado por esta generación. Es palabra del Señor.
estos, estimados oyentes, estos textos que vendrán más todavía sobre el Hijo del Hombre, sobre el sufrir y todo que vamos leyendo hacia los últimos días del año de la Iglesia. Bien, el reino de Dios, que Jesús fue el tema principal de Jesús, el reino de Dios dice a sus discípulos: vayan y anuncien, el reino de Dios está cerca, se está acercando, y bueno, lo hacen, llama a sus discípulos. Hay varias cosas, tal vez podemos decir hoy, esto del reino. Cuando Jesús anuncia el reino, han escuchado lo que dijo acá: antes tendrá que sufrir el Hijo del Hombre. Antes que pase esto, estén listos y no vayan a correr detrás, que como esta gente que hace años, cuando era en 2000, el año 2000, pensaban que va a venir el fin del tiempo. Mucha gente ahí en América Central, creyendo que es el final, se mataron a sí mismos en el año 2000, pero no vino el reino. Antes tendrá que sufrir mucho el Hijo del Hombre, y lo tiene. Será rechazado, y sabemos que es rechazado. Y esa es la pasión, y hermanos, ahí, sin embargo, viene el reino. Cuando Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, Basileia, reino de Dios, todo el tema de los 4 evangelios, se refiere sobre todo a su resurrección. Resurrección. Así lo interpreta Lucas claramente, porque Lucas hoy nos hace notar que todo eso sucederá después de la pasión del Señor. Verso 25 de hoy. Primero debe sufrir el Señor. Y bueno, ahí comienza el reino. En otra parte de este evangelio se dice: el fin no llegará tan pronto. ¿Escucharon? El fin no llegará tan pronto. Y no llegó ni el año 2000. De hecho, en la época de Lucas, estamos en el año 90-85, cuando Lucas escribe, ya ha cambiado un poco la teología y la expectativa. Podemos decir que los primeros 20-30 años, los cristianos, primera carta Tesalonicenses, claramente, 50-40, Pablo mismo espera pronto el final. No llega al final, y bueno, tienen que prepararse para seguir con el Señor trabajando. No viene. En época de Marcos era diferente. Lucas, han pasado casi 20 años. Ven ustedes, la teología se adapta a la realidad. Importante es, el inicio de este reino se produce y comienza con su victoria sobre la muerte. La muerte es el problema para Dios y para nosotros, y Él es el único que lo vence. La muerte es vencido en Jesucristo y comienza a reinar una nueva realidad, la realidad de que Jesús, hijo de María, enviado por el Padre, puede vencer la muerte, porque el Padre lo resucita el tercer día. La victoria, aquí comienza el reino. ¿Listo? Un segundo de música, Manu, y vamos a rezar, por mucho que rezar hoy. Recemos juntos. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a descubrir el gran valor, este día, otro día, el gran valor de cada día que nos das, día que tú nos das. Y con este día que nos das, danos la gracia de descubrir cómo una nueva oportunidad representa cada día. Parte del reino de Dios, el reino de hoy. Nos estás regalando. Este reino comenzó para llegar a la profundidad de nuestra vida y de lo que hacemos. Para entregarnos, Señor, entregarnos también a tu misión. Nos necesitas de misioneros. Y para entregarnos a tu providencia, que es vida para nosotros. El reino está presente porque comenzó. Tú resucitaste y con tu resurrección nuestra vida cambió. Estamos en el reino luchando contra otros reinos todavía. Pero ahí está Jesús, el gran vencedor. Que sea así.
Nosotros aquí nos despedimos, sí. Pronto va a continuar nuestro trabajo con ustedes. Probablemente lo que puede venir el señor Luis o el Padre con ustedes a las 8. Estamos. Un poco de música y tengan un buen día jueves hoy. Un buen día.